Se oye, se oye, sí. De todo. Bueno, buenas noches. Gracias por haber venido a esta conferencia de José Miguel Rojas sobre el arte costarricense. Como muchos de ustedes ya saben, José Miguel está desarrollando esta exposición de su obra aquí en el Centro de Arte Moderno, que termina el próximo 25, y en el marco de la muestra habíamos planteado la posibilidad de que él nos diera una charla ilustrativa acerca de la historia del arte costarricense, que aceptó gentilmente, y ahora vamos a disfrutarla junto con una proyección de imágenes que nos irán haciendo recorrer la obra. Luego compartimos sus medidas. Así que muchas gracias. ¿Podríamos correr es para que no quede aquí en tu grabación? Exacto, mucho mejor. Y también para... Bueno, buenas noches, gracias por la presencia. Yo he titulado esta pequeña conferencia "El arte costarricense o lo autóctono frente a la nada, como búsqueda de la identidad". Ya vamos a por qué se llama, por qué ese título tan largo. Voy a hacer un preámbulo. Yo fui funcionario público durante muchísimos años y por ese periodo me dediqué a estudiar el arte costarricense fundamentalmente, o sea, durante más de 30 años, de tal forma que este texto, que nunca se ha publicado, que está inédito, nunca se va a publicar, pues es eso, o sea, es un trabajo fue un texto primero escrito, reescrito, durante 25 años, ¿verdad? Hasta que llegué yo a esta interpretación, a esta explicación que me hice yo, que continuamente me estaba yo rehaciendo, digamos, sobre el arte, que era el arte costarricense para mí, ¿verdad? Por eso esta charla es un poco, la vamos a hacer un poco breve, digamos. No se habla de autores específicamente, ¿verdad? No es eso el interés, sino explicar el fenómeno en sí del arte costarricense, qué es lo que ocurre en eso. Entonces, me hice una primera pregunta y me dije que ¿por qué este texto? Voy a leerles brevemente esto. Ahí está el mapa de Costa Rica, por aquellos que no sé por qué está Costa Rica, no sé por qué es Costa Rica, y me va a servir un poquito para explicar. Voy a adelantarme un poquito. Bueno, ahora les explico por qué el mapa también, que es importante, porque esta charla yo me fui mucho más atrás de lo que se consideraba siempre el arte costarricense o lo que se había escrito. Entonces voy a leerles brevemente eso que escribí para, como a manera de introducción. En Costa Rica son pocas las interpretaciones en torno al arte costarricense, pero aún más importante es el entender cómo son esas interpretaciones. En la década de los años 70, y ya creado el Ministerio de Cultura, Monte y Deportes, que se crea en el año 1971, copiando un molde de España, se publican dos primeros libros, uno relacionado con la pintura y otro con la escultura, publicados por la Editorial Costa Rica. Uno lo escribe Don Luis Ferrero y el otro lo va a escribir Ricardo Ulloa Barrenechea, y se van a ordenar estos dos primeros textos, primeros libros, que para muchos de nosotros fue como el primer conocimiento del arte costarricense, y lo que había y lo que se veía en los colegios y todo, ordenado por autores y periodos. Es decir, lo que correspondía a la academia, es decir, la academia que se inicia, ellos inician a partir de 1897, ¿verdad? Eso para mí fue un cuestionamiento, que por qué en 1897, y conforme fui dándome cuenta, se estaba ignorando o invisibilizando todo lo que correspondía básicamente a lo que era el siglo XIX, conquista y Colonia y precolombino. Esto estimuló dentro del recién creado Museo de Arte Costarricense en el 77, se crea en el 77, pero se inaugura en el 78, se crea como ley el Museo de Arte, que es el Estado, ¿verdad? Dentro del Estado, es muy importante tenerlo presente. El que se hiciera como un plan de exposiciones de carácter retrospectivo. Se empezaron, doña Ligia Copper en aquel entonces empieza a hacer exposiciones retrospectivas de Manuel González, de Teodorico Quirós, empezó a dar cuenta
a mostrar toda Teodorico, Luisa González, todo lo que era la generación nacionalista, porque don Guido Sáenz, que fue el que creó siendo ministro de Cultura en la última administración de Liberación Nacional en los años 70, en el 78, 77, perdón, crea el Museo de Arte Costarricense. Y don Guido Sáenz decía, yo quería que había creado el Museo de Arte Costarricense como un homenaje a la generación nacionalista. Hoy día se considera como la generación de los años 30, como se le da, hay toda una discusión sobre eso. Siguiendo las palabras del exministro y creador del Museo de Arte, quien afirmaba ese museo, había sido como homenaje a la generación. En el 86, y siendo director del museo, yo ya había empezado a trabajar en el Museo de Arte Costarricense, en 1984, entra la que era directora del Museo de Arte Costarricense, renuncia y entra don Guido Sáenz a ser el director del Museo de Arte Costarricense, y en ese momento prologa una primera historia crítica del arte costarricense escrita por Carlos Francisco Echeverría. Diría que esa es una primera, digamos, visión o un primer enfoque, pero de carácter oficial. Entonces todas esas cosas son cosas que me fueron como quedando, porque lo oficial entonces era como la forma en que se iba a entender o que se iba a explicar, digamos, lo que era el arte costarricense, así como se explica en Costa Rica la música, así como se explica un poco toda la música y la pintura, ¿verdad? Trabajando ciertos parámetros, ciertos artistas, eso es el arte, pero bueno, yo entré ahí a hacer un poquito de asunto de escarbar un poquito más allá. A partir de ese momento se insiste en visualizar el arte local desde la óptica oficial y donde impera un discurso de carácter autoritario. En Costa Rica sucede lo siguiente: por ser una democracia, el arte, después yo lo voy a explicar más adelante, pero voy a aprovechar para decirlo de una vez. En los 60, en el 61, los miembros del Grupo 8, y ahora vamos a ver obras de ellos, escriben en su manifiesto, una de las palabras que se dice, a falta de un Ministerio de Cultura. Eso pasa a la Asamblea Legislativa, siendo don Alberto Cañas diputado de la Asamblea, aprueban la propuesta del Grupo 8 y se crea la Galería General de Artes y Letras. Ya vamos a hablar de eso. Yo es que todo eso ya lo escribí porque eso no está escrito, ¿verdad? Entonces yo ahí lo trabajé, esa cuestión. Bueno, entonces se crea el Ministerio de Cultura en 1971 y si bien el arte costarricense estaba, digamos, huérfano, digamos que toda esta generación de los años 30 no tenía un museo de arte costarricense, ¿verdad? Entonces un poco era, pues se puede explicar por qué Guido Sáenz quiere que ese museo sea un homenaje a la generación de los años 30, ¿verdad? Porque todos los artistas exponían en galerías lo que había, en ventanas de las librerías, en el Universal, cosas así, ponían sus cuadros y toda esa cosa. Entonces, el museo se crea en el 77, de tal forma que muchos de esos artistas van muriendo. Don Teodorico Quirós muere antes del Museo de Arte Costarricense, nunca creó la obra, pero nunca conoció un museo de arte, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del 77, el arte costarricense, que es muy importante entender eso, pasa a manos del Estado. Entonces pasa a ser, y eso quiere decir que pasa a ser de alguna forma controlado por el Estado. En el 89, después de 3 años de investigación, me corresponde a mí hacer un ordenamiento de la colección de los museos del Banco Central como curador, y en ese momento se refuerza, estudiamos la colección y empezamos a reforzar la colección con vacíos que había dentro de la colección. Compramos el autorretrato de Enrique Chandi, de los Lagenberg, Juan Luis Rodríguez, un montón de cosas, de piezas que andábamos buscando. Y hay que entender, a veces la gente no puede entender por qué los artistas le reclaman a uno que por qué no se les compra a ellos, ¿verdad? Y uno cuenta con un presupuesto un poco limitado y esas piezas a veces cuestan, digamos, en aquel momento me costó 8 millones el autorretrato de Enrique Chandi, ¿verdad? Lo que podría costar en este momento 50 millones, una cosa así de colonia, ¿verdad? Más o menos.
En aquel momento lo compramos y eso fue para nosotros y se convirtió en el emblema de la colección. Fue bien importante esa pieza que fue pintada en 1891. Un autorretrato muy importante, el primer artista que estudia, que se hace pintor académico, pero que estudia en el extranjero. Richard es uno, ahora vamos a ver obras de él. Sigue pasando, no importa la que sigue. Yo quiero que tengan presente esa pieza, ese metate, que lo tengan en la memoria. Es un metate que corresponde, les digo, a la cultura nicoya, y es una pieza bellísima. Es un metate ceremonial con efigie de guacamaya, y fue hecho entre 300 y 700 después de Cristo. En ese momento escribí un primer texto incipiente sobre el arte costarricense que todavía ahí está por ahí anda, que se llamó, yo llamé eso Costa Rica en el arte. Esa primera hicimos en ese momento, terminó la administración de don Oscar Arias, y en ese momento que se le entregó a don Oscar Arias y inauguró esa exposición, se colocaron las tres colecciones. En ese momento la de numismática, la del oro, la colección de oro, y la de artes plásticas. O sea, cerró, digamos, esa administración con las tres colecciones expuestas en el Museo del Banco Central. Eso fue, y yo ya traté, digamos, de visualizar el arte costarricense, no como se estaba visualizando en ese momento a partir de 1897, o sea, como fin de siglo, sino ya contemplando un poquito más allá de ¿cómo se llama?, contemplando un poco más de la historia. Luis Ferrero, que trabajó conmigo, que fue el que me enseñó, había escrito, es un investigador, digamos, ¿cómo se llama?, autodidacta, no tenía título ni nada, pero hacía mucha investigación. Había escrito en 1985 un ensayo que se llamó la Costa Rica del siglo XIX. Y haría mención en ese momento de artistas ignorados, citaría fotógrafos documentalistas, caricaturistas, escultores imagineros y otros pintores, como el caso de Ezequiel Jiménez, que de alguna forma cuando don Luis Ferrero habla de Ezequiel Jiménez, de alguna forma trastoca, digamos, el discurso oficial que venía diciendo don Guido Sáenz, que don Federico Quiroz era el que había dado para empezar costarricense, y en eso aparece la figura de Ezequiel Jiménez como uno de los primeros artistas que ya empieza a trabajar lo que es el paisaje local, ¿verdad? Un poco eso, porque se estaba dando un proceso urbanístico muy fuerte en la ciudad, ¿verdad? Se estaban haciendo los edificios bonitos que se hicieron, bueno, Correos, se había hecho el Club Unión en 28, una serie de edificios muy bonitos, y estos artistas como que reaccionan a ese progreso que se está dando y se convierten en pintores plenaristas, como unos pintores que iban a pintar afuera y una a la eso era así, lo largo, ¿verdad? Salir o Escazú, ¿verdad? Y iban a pintar las casitas de adobe y todo eso. ¿Verdad? Esos son como los primeros. Incluso Ezequiel Jiménez tiene una primera casita de adobe, ¿verdad? Pintada en 1891. En el año 2005, ya siendo curador del museo, se me pide un guión, esto es el 2005, quisiera un nuevo guión, y lo titulo Adentro Afuera, esa supuesta nada. Título sugerido a través de la lectura del libro del filósofo costarricense Alexander Jiménez, El imposible país de los filósofos, en donde habla acerca del concepto de la metáfora de la blancura, lo que me llevó a considerar el guión, considerar dentro del guión dos capítulos no visualizados dentro del arte costarricense: lo precolombino y lo colonial, periodos estudiados únicamente dentro del campo que corresponde lo arqueológico y lo histórico. Siempre me pregunté qué pasó en la colonia, o sea, hay objetos, ¿verdad? ¿Por qué no se contempla? Y definitivamente esos dos van a ser dos legados importantísimos. Vamos a ver. En el libro Alexander Jiménez escribe, y esta frase, así empecé, la exposición empezaba en el guión, con esa frase, con un enorme, ¿cómo se llama?, grabado, muy bello, del siglo XVI, una cosa así, donde está el conquistador, ¿verdad? Y
España se había convertido en una potencia marítima en aquel entonces, en el siglo XVI, y empiezan las expediciones y todos los periodos durante la colonia, ¿verdad?, de expediciones de Costa Rica. Y escribe Alexander Jiménez, el colonialismo supone la astucia de que antes de la llegada providencial de los conquistadores no existía nada. Esa nada, por eso le puse nada, justamente es la invisibilización, ¿verdad?, lo que hace invisibilizar todo esto de los precolombino. Entonces, ahí empezó una cosa bien importante para mí, que sí yo escribí sobre ese asunto. Entonces, como consecuencia de esa frase, empecé a entender que el arte costarricense no era el resultado de la política liberal a partir del año 1880, ¿verdad?, donde se ubicaba, digamos, el arranque, digamos, del arte laico, donde se puede entender el arte laico académico y todo eso. Ahora vamos a ver algunas cosas que suceden en ese periodo interesantes. Entonces, sino que se remontaba más atrás, ya que la nada como negación del territorio y más aún de lo que había y existía a partir del encuentro y por muchos años entendido como conquista. Y hoy que estaba en el Museo Arqueológico, en realidad, bueno, en realidad es España, ¿verdad?, el montón de conquistas que hubo, ¿verdad?, en España, ¿verdad?, de los célticos, esas cuestiones que entraban y salían y conquistaban y toda esa cuestión, ¿verdad? Bueno, en el caso de nosotros está el caso de los españoles, y ahora sí se habla más de encuentro, y a la vez se convertiría en un discurso, eso de la conquista o del encuentro se va a convertir, es lo que trato como de probar, porque vamos a hablar brevemente, así, de lo precolombino, vamos a pasar a la colonia, ¿verdad?, lo que corresponde al periodo de la colonia, 1492-1821, lo que corresponde al 19, y cerramos con el siglo XX. Vamos a ver así como rápido, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Lo que propuse en ese guión fue demostrar lo que significaba la nada como una forma categórica de negación o cruce en la mano. Eso va a suceder en Costa Rica, o sea, eso va a suceder no solamente en la conquista, sino que ese fenómeno de la conquista se va a repetir a finales del siglo XIX, se va a presentar en los años 50 y va a suceder en el siglo XX, finales del XX. Y es esa ida y vuelta y entradas del autóctono con respecto a lo que viene de afuera. Entonces, el que conquista señala que ante su providencial presencia no existe nada, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el conquistador fue aquel escogido por Dios como aquel superior, ¿verdad?, como aquel y poseedor del conocimiento, la luz, y por tanto es ¿cómo se llama?, el que tiene el conocimiento y el que es capaz de educar a aquellos otros inferiores y de alguna forma salvajes, ¿verdad? Entonces, y así va a ser, o sea, ahora les voy a mostrar, pues, una cosa increíble en los 60s, cuando llegan los abstractos a Costa Rica, es exactamente, pero el mismo fenómeno, el mismo discurso, y es el mismo conquistador, con la misma espada, con la misma cruz, y con otro discurso diciendo, aquí no pasa nada, y empiezan otra vez a borrar. Pero es una como es un ir y venir, ¿verdad? Y eso es lo que va conformando un poco la identidad nuestra. Se establece así, ponete Silvia, no pasa nada. Vamos a ver esta imagen precolombina de una mujer, una cerámica muy bella, que eso es también de la cultura nicoyana. Eso es de una cerámica chorotega del periodo policromo medio del 500 al 80, que es del Museo de Lins, y por este lado. Y esto es una virgen que está en la iglesia de Orosi, una dolorosa, que es parte de lo que es lo poquito que había de lo colonial que se conserva, ¿verdad? Que España sobre entonces lo que es la policromía, y eso va a ser muy importante porque va a estar lo precolombino y lo colonial, va a ser los dos legados, ¿verdad?, que van incluso a, ¿cómo se llama?, a asumir, o lo van ¿cómo se llama?, estudiar, o van a recibir los artistas de los años 30, incluso en los años 70 todavía los artistas siguen viendo sobre todo a esa cosa del metate, la piedra volcánica, ¿verdad? Vamos a ir viendo un poco entonces quiero contrastar, digamos,
lo que es la pieza precolombina, digamos, lo que corresponde al adentro, y lo que es lo que trajeron, que va a ser esto, va a sustituir lo otro, ¿verdad? Lo que va a ser que sí. Esto es guayabo, por ejemplo, ¿verdad? Es eso como en México, ¿verdad? Este es un monumento nacional llamado Guayabo en Turrialba, es un centro ceremonial, y pone la que sigue. Y viene el español y viene una raza, ¿verdad? Es decir, es eso, ¿verdad? Ese es un poco el encuentro, digamos, lo religioso, lo que se impone, digamos, ¿verdad? Y lo que ya existía, es como, ¿verdad? Pero ahí está, presente. Entonces, se establece así que el encuentro de dos mundos es también el encuentro entre el que viene de afuera, como alguien superior y culto, y aquel que se halla adentro, ¿verdad? Y por ende, como aquel cuyo el que se halla adentro, ignorante e inculto, o bien un enfrentamiento entre el conquistador y aquel que es conquistado. Escribe Miguel Rojas Mix, un libro maravilloso que escribió él que se llama América Imaginaria. Es un libro estupendo, muy bien ilustrado, y dice que según la visión del europeo, América era un territorio habitado por el hombre sin polis, ¿verdad? Es decir, los europeos, ¿verdad? Todo el respeto, eran los que tenían la razón, el conocimiento, ¿verdad? Por eso es importante a veces cuando uno ve un retrato, ¿verdad? Por ejemplo, los retratos de boca cerrada, ¿verdad? Es el equilibrio, es la razón, ¿verdad? Si uno representa un personaje con la boca abierta, es lo contrario, está sin razón, es la locura, ¿verdad? Por eso los retratos siempre están personas serias, ¿verdad? Contenidas, además es el cerebro, es la razón, ¿verdad? La parte que está arriba, es lo superior, es como decir Dios, ¿verdad? Es todo el conocimiento. Por eso a veces digamos, cuando se representa el personaje, digamos, desnudo, digamos, o la parte inferior, es el infierno, es lo oscuro, es la fealdad, ¿verdad? Es todo lo trastocado. Entonces, para los españoles, digamos, aquello extraño, lo que desconocían, era una tierra de salvajes, era de personas deformes, era lo desconocido, ¿verdad? Era lo extraño. Entonces, eso es lo que dice Miguel Rojas Mix. La visión de él dice, era un territorio habitado sin hombres, sin polis, sin política, sin civilización. Es la lucha contra una criatura no solo físicamente monstruosa, sino que moralmente representa el desorden, la rebelión contra los dioses, y así se incorpora el patagón o monstruo al discurso de legitimación que busca acreditar el valor de la empresa de la conquista. Entonces yo empecé como a entender un poco eso, que no es solo de ese periodo, sino que va a suceder, o sea, eso de la conquista, del conquistador que llega, eso es un fenómeno que va a ser parte, digamos, no sé si toda Latinoamérica, pero lo menos me corresponde en Costa Rica, eso sucedió. Entonces, de tal manera que la idea de la conquista, o bien ese adentro y afuera, es una idea que a través del discurso estético que se va a manifestar a través del discurso estético del arte costarricense. Vamos a ver. Entonces, lo que niega el español, decía una arqueóloga, cuando llegaron los españoles ya habían más de 3.000 sitios arqueológicos en Costa Rica, asentamientos, por ejemplo, hay registros de 10.000 y 7.000 años de antes de Jesucristo, ¿verdad? Donde hay, ¿cómo se llama? Muestras de puntas de lanza, ¿verdad? En 2000 ya hay uso de la cerámica, y eso antes de Jesucristo. Después hay ya 300 antes de Cristo, en 500 ya hay una mejor organización tribal, ¿verdad? Ya hay una sociedad de tipo cacical, ¿verdad? Uso de artefactos de jade, todo eso que cuando uno va al museo, repito, el museo arqueológico, uno va viendo todo eso, ¿verdad? Cómo se van formando las sociedades, ¿verdad? Cómo van con las cerámicas, ¿verdad? Cómo se va ordenando la sociedad, ¿verdad? O sea, cómo va cambiando la mentalidad de las personas, ¿verdad? De que eran los neandertales y los cromañones y todo eso, ¿verdad? Vivir en cuevas, y cómo la cerámica, parece la cerámica ya sin casas, toda esa evolución hacia el camino de la civilización, ¿verdad? Del 800 de nuestra era y hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI se presentó un incremento en el tamaño de la complejidad del diseño interno de las aldeas y las diferencias regionales se acentuaron. Entonces, lo que viene, digamos, Colón llega a América en 1492,
y en 1502, el 25 de septiembre, en el cuarto viaje llega a Costa Rica. Después se suceden una serie de exploraciones. Tienen todo ese periodo y es interesante pensar, digamos, qué era lo que estaba pasando, bueno, aquí en España, ¿verdad? Velázquez, yo pienso en Velázquez, ¿verdad? Barroco y todas esas cosas, ¿verdad? Porque Costa Rica estaban todavía en un proceso, ¿verdad? Estamos en las expediciones y llegando, y estas personas, estos conquistadores, ¿cómo se llama? Fundaron, digamos, las primeras, por ejemplo, la primera población colonial en el territorio costarricense, la fundó en 1524 Francisco Hernández de Córdoba, en 1524, y en el 38 Hernández Sánchez Badajoz funda la ciudad en el nombre de Veragua, en Talamanca, el puerto de San Marcos, que es, ponete el mapa otra vez, no es mucha molestia. ¿Ves? Costa Rica es así, ¿verdad? Guanacaste, está La Juela, Heredia, San José, Cartago y lo que es Limón, Talamanca en la parte de abajo. Entraban por el parte, tenemos el Caribe, arriba, el Atlántico, tenemos aquí el Pacífico, y entraban tanto por este lado del Pacífico o atravesaban también por el lado del Caribe. Por eso que hay muchas, de alguna forma se puede entender por qué Cartago al principio fue nuestra capital, ¿verdad? Por las entradas, entraban por la parte de arriba, por el lado del Caribe, ¿verdad? Entonces se asentaba, por eso existe Orosi, existía Hojarrás y la parte de Talamanca y todo eso. En ese periodo hubo grandes enfrentamientos con los indígenas, ¿verdad? Todo lo que es el periodo, bueno, en el 62 Juan Vázquez de Coronado recorre los 4 costados de Costa Rica, ¿verdad? Se le considera el primer conquistador, y hace como una buena relación entre lo que es la población indígena y los mismos conquistadores. O sea, fue un conquistador muy, digamos, pacificador, digamos. Muere Juan Vázquez de Coronado, y otra vez se sublevaron y los soldados empezaron a, ¿cómo se llama?, a pedirles encomienda a los indígenas, ¿verdad? Entonces allí hubo una gran represión, y entonces los indígenas se rebelaron, y entonces los españoles dejaron de recibir mano indígena y contrataron mano africana. Esos son los que se pliegan, se van hacia la parte de los alrededores de Cartago y fundan a la periferia de Cartago, donde hay un lugar, lo que se conocen como los pardos. Les menciono eso porque es importante. Y fundan la Puebla de Cartago, y ahí nace el mito de la Virgen de los Ángeles, la negrita, la famosa negrita, que es importante porque nosotros en agosto y en procesiones, eso es muy importante porque las procesiones, el sacar la negrita o la Virgen de los Ángeles, y todo el mundo le reza, y todo el mundo va a la iglesia y todo eso, eso es de origen colonial, ¿verdad? Eso es una herencia que se conserva totalmente, o sea, hoy día, ¿verdad? Ok, bien, ponete para ver cómo estamos de imágenes. Tenemos esa, está Hojarrás, aquí está Orosi, es una iglesia preciosa de orden, eran franciscanos los que vivían, ahí está en Cartago, es un pequeño museíto, pequeño. Eso está, esa es 1748 más o menos, esa iglesia. Hojarrás es la más antigua. Cuando Hojarrás se inundó, los objetos pasaron a esta iglesia. En esta iglesia, como eran objetos muy grandes, los que ven en Hojarrás, lo que hicieron en esta iglesia fue que bajaron el piso para poder meter los altares y poder, todo porque pues es una iglesia de adobe. Ok. Eso es un primer, esto es lástima que no, hay mucho más imágenes muy interesantes de candelero. Las imágenes de candelero son las que sacan en las procesiones, ¿verdad? Son imágenes muy bellas, muy pocas se conservan. Este es un poco de una imagen que me encontré ahí buscando en internet. Son del Museo Nacional. El museo tiene algún pequeño legado de imágenes de candelero. Justo en ese periodo de la colonia aparecen los primeros talleres marineros, ¿verdad? Los artistas empiezan a esculpir y a estucar. Por dicha hoy, bueno, he estado yendo a los museos y todo eso, y sí, desde el periodo bizantino, ¿verdad? Viendo las esculturas para ver, o sea, y ver los cristos, esas esculturas tan bellas, policromadas, ¿verdad? De madera, hoy vi unas cosas bizantinas, pero bellísimas y todo eso.
Y estos escultores es importante porque muchas de esas esculturas, algunas eran traídas de fuera, Guatemala, otras por Perú, fundamentalmente Guatemala, y ahí aparecen los primeros escultores anónimos, imagineros, y esa tradición se va a prolongar hasta el siglo XIX y muy entrado el siglo XX. El papá de Zúñiga, don Manuel María Zúñiga, era un excelente escultor imaginero. Muchas cosas anónimas y muchas cosas parece que se perdían porque si uno tenía, digamos, una escultura colonial heredada de la familia, entonces uno se le heredaba a la otra persona, pero si no tenía uno a quien heredársela, generalmente existía la tradición de que las quemaban, las esculturas, y se perdieron. Muchas veces eran, por ejemplo, portales. Ana Lisenda Jaime, por ejemplo, conserva un portal del siglo XIX y es todo articulado, y las manos y todo, todas esas esculturas se mueven, ¿verdad? Y incluso se les viste, incluso se les llama candelera porque generalmente muchas de esas esculturas a veces era nada más la cabeza y a veces no tenían nada de cuerpo porque las vestían. Algunas eran pintadas del todo o por lo menos no tenían, digamos, eran simplemente era un palo abajo o a veces estaban enteras y tenían las piernas y se les movían, eran totalmente articuladas por eso, ¿verdad? Se mueven, asientan, artistas, todo eso, ¿verdad? Pero eso es bien importante. Entonces ahí tenemos los legados de lo que es el legado precolombino. Bueno, ahí lo precolombino no puse porque si no se nos hace eterno la conferencia. Las esferas y las cerámicas de diferentes, en Costa Rica estarían 3 culturas precolombinas que sería la cultura nicoya, que sería la parte de Guanacaste, donde están todas las cerámicas chorotegas, la cultura línea vieja huetar, que se trabaja mucho la piedra y aparecen los metates, esos metates así como muy barrocos, muy cargados, ¿verdad? Toda esa parte que son el oro, también la escultura en oro. Está lo que es el Turrialba y lo que es la cultura del Liquis, que es toda la parte del Terroba, o sea, la parte del valle del Río Grande de Terroba, donde aparecen las famosas esferas, que son únicas en Costa Rica, digamos, no se conocen, digamos, en otro sitio, digamos, fuera de Costa Rica, esas famosas esferas. La iglesia de Orosi de 1743 y la de Utnazras 1686-1693. Bueno, viene el periodo 19, que es el periodo de la independencia, 1821 y 1848. La otra parte media compleja. Entonces, como van viendo, no hay grandes manifestaciones, digamos, de arte, ¿verdad? Pintura, no hay una gran escultura, ¿verdad? O sea, eso es lo que va sucediendo. Costa Rica era una de las provincias más lejanas de todo el virreinato de Guatemala, entonces tenía como una cierta independencia, digamos, de los virreinatos, entonces hubo una independencia incluso de las mismas personas y cultivaban por aparte, posiblemente por eso somos así, ¿verdad? Tan individualistas y aquí decía que ahí nace nuestra identidad, ¿verdad? Justo en el periodo de la colonia, ¿verdad? Viene el periodo de la independencia, pero antes de eso ya se introduce el café en el siglo XIX, muy a principios del XIX, y en 1821 ya es el 15 de septiembre se independiza del Imperio Español. Viene todo eso que se conoce como los nublados del día y todo eso porque había un pleito entre las provincias, ¿verdad? Entre Cartago y Heredia estaban unidas, querían unirse a México, se pelean con Alajuela y San José, pierde Cartago y ¿cómo se llama? Y Heredia, y pierde la capital Cartago y pasa a San José. Porque ese es el enredo de 1821 al 48, ¿verdad? Viene el periodo republicano, ya ese periodo es como más o menos como que se construye en periodo durante la independencia, se construye la primera universidad, la Universidad de Santo Tomás, ¿verdad?
se construye en ese periodo. Y en el periodo republicano, que es muy importante a nivel histórico, se nombra el primer presidente de la República, que es José María Castro Madrid, ¿verdad? Y luego vienen dos hechos claves, que son las batallas del 56, la de Santa Rosa y la de Rivas. Y es nombrado, sucede a Cacho Madrid Juan Rafael Mora. Esos hechos, Juan Rafael Mora y las batallas del 56, y obviamente Juan Santamaría, que es el héroe de las batallas de esas batallas, se van a convertir en héroes. Entonces, para la gente ya en el Estado, en el periodo liberal, o sea, en 1870, 1940, la oligarquía niega mucho eso, empieza otra vez a negar todo lo que es la conquista, no quiere acordarse, no quiere saber nada de lo que es la colonia, lo que era muy pobre y todo eso, y menos se sabe de lo que es la parte precolombina. Entonces empieza a crear los nuevos próceres, los nuevos mitos, a partir de las campañas del 56, por eso el Monumento Nacional en 1895 y el monumento ¿cómo se llama? A Juan Santamaría en 1891. Esta es una foto importantísima, es una foto de un filibuster, ¿no? una foto de un filibuster, un daguerrotipo, justo de cuando están sucediendo las batallas del 56. De tal forma que en Costa Rica se introduce la fotografía mucho antes de la pintura, ¿verdad? O sea, la pintura viene un poquito después, ¿verdad? Poco después, o sea, no existía la academia, no existía el caballete, no existía la pintura al óleo, o sea, no se pintaba en Costa Rica, ¿verdad? Y no se esculpía tampoco en mármol, ni en piedra, ni absolutamente nada. Pero los fotógrafos, aparecían fotógrafos de Inglaterra, de Francia, venían de Estados Unidos a documentar. Y esta fotografía de este sujeto, ¿verdad? Este filibustero, es de el año 1856, justamente cuando está pasando las batallas. Entonces hay todo un trabajo, incluso hay una muchacha fotógrafa que ha documentado mucho todo lo que es el desarrollo de la fotografía en el siglo XIX adelante, muy importante en Costa Rica. Pasa la otra. Hasta que aparece, hay un francés llamado Achille Bigot que llegó a Costa Rica, que se considera el primer pintor académico que aparece y se radica en Costa Rica, ¿verdad? Y pinta héroes, los héroes, digamos, de las batallas del 56. Este es un general máximo y es sobresaliente, ¿sí? Aquí viene una cosa importante, aquí ya voy a ir un poquito sin leer tanto texto. Fadrique Gutiérrez, y van a ver ahora algo de Juan Mora González, eran imagineros, eran dos escultores imagineros, esculpían maderas, hacían santos y todo eso, y por los cambios, digamos, de 1870 y la parte de las políticas liberales y esos cambios que se producen, empieza a esculpir ya temas no religiosos, sino ya temas de carácter pagano, ¿verdad? Entonces se esculpe, digamos, en Neptuno, que está en Heredia y que formaba parte de una fuente municipal, etcétera, que la apedrearon, estos son fragmentos de lo que quedó, digamos, de esa escultura. Es una escultura totalmente arcaica, pero además ya no son esculturas hechas en madera, sino que son esculturas en piedra para ser expuestas afuera, ¿verdad? Me impresionó mucho. ¿Dónde fue que vimos eso? Los relicarios y los personajes de esos. En el Lázaro Galeano. Me impresionó montonazos, mucho, porque ese también era un escultor imaginero y ya empieza a esculpir personajes de su familia. Este es José Mora Zamora, y incluso tienen nombre los personajes, ¿verdad? Ya no son santos, ya no es San Juan, ya no es San Pedro, ¿verdad? Sino que José Zamora, y el otro se llama Petronila, y el otro se llama Casimiro, ¿verdad? Son los personajes que él va esculpiendo en maderas. Está bastante, se conserva más o menos la policromía tal cual es, con ojos de vidrio,
¿verdad? Tiene ojos de vidrio, ¿verdad? Y eran esculturas para ser colocadas, digamos, los colocaban generalmente en los muebles, ¿verdad? Estaba fulano de tal, y la abuela, y el tío, pero pues ponía. Lo que es interesante de los relicarios era que me llamaron mucho la atención, es que tenían como un espejo aquí, ¿verdad? Tenían como una cosa, un espejo, ¿verdad? Donde guardaban las cenizas, esa cosa. ¿Ah? Relicarios, sí, exactamente. Y incluso dicen que hasta huesos y cosas, ¿verdad? Y vi unas mujeres, pero eran lindísimas, o sea, cosas así, ¿verdad? Pero tenían esa cosa atrás y le metían todo ahí, no sé, ¿verdad? Le metían seguro todo, ¿verdad? Lo que eran pertenencias, ¿verdad? Cosas que pertenecen. Esas esculturas tienen un poco eso, ¿verdad? Tienen esa tradición, ¿verdad? Entonces son esculturas más o menos del año 1876. Imagínense que estaba pasando aquí en Europa y estaba el impresionismo, estaba repitando impresión del sol naciente, ¿verdad? Y estábamos nosotros, digamos, en este proceso. Este autorretrato está en Costa Rica, es de Aquiles Vigo, es de 1864, es un óleo sobre tela, lo tenía un coleccionista justo ¿cómo se llama?, de escultura precolombina, y lo tenía en su casa, y lo tiene, no sé quién pertenece, está una colección privada, es sorprendente, o sea, el autorretrato que se hace Aquiles Vigo, yo creo que era un individuo masón, porque se dio mucho en la masonería en Costa Rica, ¿verdad? Y él pertenecía a la masonería, pero este autorretrato es digno, es bastante interesante, así como pieza pictórica, ¿verdad? Entonces este artista, además de hacer pinturas de ciertas personas de la clase alta, ¿verdad?, que hacía Vigo, se hizo este autorretrato poco antes de morir. Ok, entonces yo quiero leer unas cosas aquí que tengo, que se me vaya, para de esa parte final de la estética del 19, que es muy importante para entender la fotografía. Esa gente importante de esa clase oligarca se conformaba por científicos, intelectuales y políticos, y tenían la necesidad de modernizar el país, ¿verdad? Incluso ya en 1845 hay un arquitecto muy importante, Franz Kurze, que es alemán, y es introducido en Costa Rica el hierro y el vidrio. Ya las construcciones de adobe, hacían las construcciones, pero ya empiezan a hacer las construcciones y empiezan a cambiar. Hay mucha migración de alemanes que se radican en cerámicas, y va cambiando un poquito, ¿verdad?, el concepto de aldea, ¿verdad? El afán por civilizar a campesinos, esto lo escribe Alexander, artesanos y trabajadores, se basó en el aparato educativo que fue clave para divulgar los valores del patriotismo, el capitalismo y la ciencia. La identidad nacional difundida por los liberales tuvo por eje la guerra del 56 y 57 y el sacrificio de Juan Santamaría. Ahora lo vamos a ver. Entonces, como les decía, algo que es bien importante, para entonces Costa Rica se convierte en un país en donde la élite y los grupos del poder conciben lo blanco como idea racial en asociación a lo civilizado, al progreso y al oculto. El proyecto y las políticas liberales de blanqueamiento tienen en el discurso y la metáfora de la blancura una herramienta ideológica muy efectiva. Les permite legitimarse más allá del ámbito estatal en el cual surgen y al cual siguen. Vamos a entender entonces por qué el mármol. El mármol, el Teatro Nacional, ¿verdad? El Teatro Nacional tiene las dos cosas. Tiene granito, ¿verdad?, que son las partes, los zócalos, la parte de abajo, pero todo es, ¿verdad?, es lo que yo le llamo el templo pagano, ¿verdad? Es lo mismo que vimos ahí, que era el montículo del monumento, ¿verdad? Entonces va a ser la catedral, vamos a tener la iglesia, digamos, el templo religioso donde va el pueblo a rezar y todo eso, pero existe el Teatro Nacional, que la gente, incluso gente civil, pasa por el Teatro Nacional, yo creo que todavía, y se persigna,
o hay gente que va y nunca ha entrado al Teatro Nacional, ¿verdad? Y siempre fue el templo, ¿verdad? El templo pagano. Entonces yo siempre hice como esa gran diferenciación entre lo que era el templo religioso, o sea, la catedral, ¿verdad? Pueblo, y lo que era el templo Teatro Nacional, que era para la élite. Y así fue durante mucho tiempo, ¿verdad? Pues sus frentes, sus teatros, sus espectáculos y todo lo que es, ¿verdad? Entonces, ellos, como les vuelvo a repetir, como hay una necesidad del blanqueamiento, se habla de la blancura, ¿verdad? Erigen, digamos, este primer monumento que es esculpido en Francia por Carré Bellius, el escultor con el que trabajaba Rodin, y luego viene, eso es un detalle, es una hermosa escultura, es una escultura muy interesante, muy circular, todo el concepto que maneja Rodin de la escultura, es una escultura que está girando, ¿verdad? Está en las 5 repúblicas, es un bronce, y lo trajeron en 1895, fue colocado en el Parque Nacional, y luego viene la escultura de Juan Santamaría. Nada más tengo ese fragmento, es alto. La foto de Juan Santamaría, ahí uno ve ese personaje que mide, no sé, mide 85, una cosa así, experto y todo eso, y la foto era de un criollito, era un indígena, pobre, descalzo, ¿verdad? Y se lo llevaron a esculpir y se trajeron ese Adonis, ¿verdad? Y ese es el héroe, ¿verdad? Eso es el concepto como del héroe, ¿verdad? De la cosa romántica, idealizada, y todo eso, ¿verdad? Bronce, pero en realidad, o sea, querían hacer un hoyo, nada más, el bendito ahí con ¿cómo se llama? La tea, exactamente, ¿verdad? Sino que lo que existe está en Alajuela, ¿verdad? Y es ese hombre, ese muchacho, digamos, ¿verdad? Muy esbelto, muy atlético, muy griego, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los apósitos, pero la historia es otra, ¿verdad? Ok, aquí lo que les hablaba un poco de eso que se da, digamos, de lo que es la catedral, la primera construcción de la catedral que se cayó como 2 veces, un par de terremotos, y después esta, que es la de 1800, esa catedral de la de 1878, la de Miguel Velázquez, ¿verdad? Y después recién la reconstruyeron, que está frente al Parque Nacional, y un poco más allá está el Teatro Nacional. Están casi, o sea, son dos. Yo puse esa foto que es muy hermosa, de 1821 del Teatro Nacional, que así era, o sea, ese es Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado, que es muy linda esa escultura, también de un escultor italiano, y el Teatro Nacional, ¿cómo se llama? Una fotografía, no sé si de Gómez Miranda. Y así era, digamos, el parque. Ahora ya no existe ese parque, ahora es una plaza, etc. Todo eso cambió, ¿verdad? Pero siempre se decía que era el teatro en medio de una aldea, ¿verdad? Siempre me recuerda la película de Werner Herzog, la de Fitzcarraldo, ¿verdad? O sea, cuando van con él de los árboles de caucho y él va cantando por el Amazonas y pone, no sé, una ópera famosa, y se oyen los árboles, se oyen los ruidos de la selva, y él con la ópera y todo eso, y lo que quiere es, y ese barco, él cuando atraviesa ese barco de río en selva, eso se pidió un permiso, incluso murió gente y todo eso, ¿verdad? Esa película es una real locura, porque la filmaron en el escenario en vivo, pero es un poco eso, ¿verdad? Era imaginarse un poco la Costa Rica de aquel entonces, y ese teatro, ¿verdad? Fue puesto en 1800, durando del 90 al 97, más o menos, construyendo ese teatro, o sea, finales del siglo XIX. Luego suceden varias cosas importantes. Fadrique Gutiérrez, ese escultor imaginero, muere ese mismo año, nace Teodorico Quirós, y es la Academia de Bellas Artes, la primera escuela de Bellas Artes, se funda ese año, y es fundada por un español que se llama Tomás Pobra. Esos son edificios de Costa Rica, digamos, es el Correo de 1914, ¿verdad? Son edificios que edificios que van apareciendo a principios del siglo XX,
Ese era el edificio del Banco Anglo costarricense de la primera, donde estuvo esta casa maravillosa, que era la casa de los Leones, que se le llamaba de una familia Pinto, donde fue un colegio, la Alianza, y la demolieron, la desaparecieron. Por eso simplemente un parqueo, o sea, no hay nada, o sea, parqueo, carros, nada más. Una casa, esa casa, la de José Chama Carranza, que es de 1915, era bellísima, tenía patio interior y los leones, y circular y patos y todo, era muy bonita esa casa, y era el franco costarricense, el colegio, y ya desapareció así de la nada en 1986, la demolieron. Quedan nada más las ruinas de la familia Pinto. Ese era el famoso Club Unión, que era bellísimo. Yo pequeñito me acuerdo de ese Club Unión de José Francisco Salazar, que esa arquitectura fue de 1928, según el creador de arquitectura Andrés Fernández, había sido este edificio erigido sobre un edificio que se había quemado, que era un hotel imperial, se llamaba. Este edificio era pero bellísimo y hacía un conjunto muy, muy hermoso, porque al frente de eso estaba el edificio de Correos. Entonces, al edificio de Correos estaba este edificio, la escultura de Juan Rafael Mora, ¿verdad?, que está ahí con el ángel y los bueyes y toda esa cuestión, y era lindísimo. De pronto este edificio lo demolieron, se quemó así de la nada y desapareció como en los años 1980, desapareció. Ok, este es un cuadro de Enrique Chanti, del Dr. Lennart, fue pintado en 1905. Ya empiezan a aparecer los primeros artistas académicos, o sea, que es el refuerzo de lo que es la academia a principios del siglo. Y Enrique Chanti hizo un cuadro famoso que era La quema del mesón, un primer cuadro de género histórico. No le dieron importancia a ese cuadro y él se desmotivó, y entonces no volvió a hacer cuadros de género histórico y se dedicó a hacer retratos, y se convirtió en un retratista formidable. Es un artista muy, muy importante a principios del siglo, muere en 1959, y es justo de este artista que yo pude conseguir el autorretrato en 1891, y justo en el 2006, cuando se hizo un homenaje a Rembrandt, se hizo 80 autorretratos, hicimos un homenaje a Rembrandt. Entonces lo que hice yo en esa exposición fue reunir todos los autorretratos habidos por haber, desde el de Vigo hasta los últimos, de gente, Miguel Hernández y todo eso. Hice un recorrido por el autorretrato, ¿verdad? Y bueno, por dicha esa exposición quedó documentada. Este es un artista que continúa la academia, que es Gonzalo Morales Alvarado. El hijo es Gonzalo Morales Saures, que estudió aquí en España en la Real Academia, ¿verdad? Entonces, la academia, digamos, se va a extender más o menos el periodo de finales del 1800, siglo XIX, a más o menos el año 1948, más o menos, se va a extender el periodo de la academia. Los artistas de Tomás Podano se llaman domingueando. Dominguear era muy importante. No sé si dominguear aquí es importante en España, pero en Costa Rica era importante dominguear, ¿verdad? El dominguear. La gente se vestía para salir los domingos, y, ¿verdad?, salir a los parques y todo eso, ¿verdad? Esa era parte. El dominguero, exactamente. Este es un artista español, Tomás Podano, que era sevillano. Él fue el fundador de dos escuelas importantes en Ecuador, la de Guayaquil y la de Quito. No sé, es un artista que es importante porque es como más a la época de Madrazo, ¿verdad? Todas esas escuelas así, muy académico, ¿verdad? Fue fundador. Habían unos medallones, todavía se conservan los medallones del Teatro Nacional, habían sido pintados por Paolo Cerro, un artista italiano, y los consideraron muy feos. Los quitaron esos medallones, quién sabe dónde estarán. Yo creo que hay una familia de los tienen, y pusieron los de Tomás Podano, lo que es la industria, el comercio y las artes, que vi unos de Goya, que llamaron mucho la atención en el Prado. Ahí están unos medallones gigantescos, ¿verdad? Ahí están esas pinturas, y Povedano, en el Teatro Nacional están los de Tomás Povedano.
Así que él se quedó, radicó en Costa Rica hasta que murió en 1943 y junto con Emilio Spahn ellos empiezan a pintar, digamos, las costumbres en Costa Rica, los cafetales, las orquídeas, y son bien importantes los artistas extranjeros dentro del país. Por ejemplo, este es Emilio Spahn, es un cuadro que tiene la colección del museo y es muy bueno, son pintores muy se conoció a Spahn como artista de orquídeas, pero en realidad esos artistas empezaron a pintar la parte de afuera de la ciudad. Pintaba mucho, digamos, lo que eran las playas, y se iba a pintar afuera, y el personaje el campesino, así que no es los años 30, digamos que no es Teodorico Quirós quien inicia la pintura al aire, más bien ellos son deudores de los pintores estos académicos. Entonces está Enrique Chang, está Emilio Spahn, está Ezequiel Jiménez, todos esos artistas que se reunían para ir a pintar, eran como una especie como pintores plenaristas, o sea, que iban a pintar al aire libre. Este es el otro, esto es la sabana, ¿verdad? Esto era pintado, esta la compramos también para el Banco Central, es una pintura, yo conocí a las hijas de don Ezequiel Jiménez, que ya murieron, y es una pinturita pequeña porque era pintada al aire libre, de don Ezequiel Jiménez, el artista que descubrió don Ezequiel Luis Ferrero, y son pinturas de alrededor, no las fechaban, de alrededor más o menos de principios del siglo XX, o sea, minutos 10, minutos 15 más o menos. Bastante. Aquí viene algo que es importante, pone esta que es de Juan Ramón Bonillo, que es un mármol, y la escultura de su hijo. Entonces, la de Bonillo. También hice un trabajo que está incluido en esta investigación sobre la maternidad. La maternidad es un tema clave, ¿verdad? Y es un poco, volvemos otra vez al tema de la negrita, ¿verdad? La religiosa y todo eso. Entonces la madre es exactamente la madre, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Es una pieza de el primer escultor que estudia en Roma. Es una escultura esculpida en mármol de Carrara, es triangular, nos recordará a Miguel Ángel, y está ubicada en el Teatro Nacional. Fue todo un problema cuando la iban a poner, porque se llama Héroes de la Miseria. Entonces, cuando la iban a poner ahí en el Teatro Nacional, un escritor, Mardengo, reclamó que cómo era posible que esa mujer que representaba a los pobres fuera colocada en este panteón, ¿verdad?, en el Teatro Nacional, en el vestíbulo del Teatro Nacional, que esa era la madre de los pobres y que debía estar afuera, y bueno, todo en los de fin. El asunto es que terminó colocándose ahí, y ahí está permanentemente, ¿verdad? Es una obra pulida en mármol, muy lograda, de Juan Ramón Bonilla. Bonilla no volvió a esculpir en mármol, porque mármol no hay en Costa Rica, o sea, el mármol es traído, o sea, José Sancho, que nosotros lo queremos mucho y todo, y pues nosotros y todo eso, pues se trae las piedras de Italia, o sea, los macarrares, se traen las piedras, o las importan de Guatemala. Entonces el mármol es la piedra, digamos, ¿verdad?, que representa la blancura de alguna forma, ¿verdad? Incluso los escultores que han esculpido sobre la piedra, sobre la piedra volcánica, que es lo que esculpen los indígenas, es una piedra que incluso los escultores empiezan a abandonar en sustitución del mármol. Es una cuestión, viéndola ideológica de alguna forma. Zúñiga, en el 1935 se lanza un concurso, vienen del 27 al 37, del 28 al 37, se dan unas exposiciones que se llaman las exposiciones del Diario de Costa Rica, de artes plásticas. Entonces, Teodorico Quirós es como el que aúna, digamos, a toda una generación de los años 30, ¿verdad? Entonces, se lleva a cabo que el tema, un concurso en torno a la madre. Entonces hay todas unas cosas, la madre y lo que representa, ¿verdad? Y todos los conceptos y todo eso. Pero curiosamente, dentro de las bases, piden que la escultura sea en granito, ¿verdad?, dentro de las bases. Entonces es muy importante. Entonces, esta piedra, que es una escultura muy importante, si ustedes conocerán a Francisco Zúñiga,
Él se va de Costa Rica, se va a radicar a México. Esta piedra se la regala Max Jiménez a Zúñiga, ¿verdad? Porque eran hombres muy pobres, no tenían cómo conseguir la piedra, se la regala y Zúñiga hace esta piedra, que tiene todo el concepto a nivel de composición esférico, composición cerrada, que corresponde a la escultura precolombina. Los artistas van a estudiar al Museo Nacional a ver las piedras, a ver las esferas, las cerámicas, ¿verdad? Y entonces esta pieza es muy emblemática dentro de la escultura, digamos, costarricense. Y él se va a convertir en uno de los escultores referentes para los escultores posteriores. Juan Manuel Sánchez, que es de esa misma generación que logré yo conocer, Juan Manuel tiene dos cosas importantes en su escultura: talla en madera y talla en piedra. Y los temas son, y él, como era un artista que venía de un taller imaginero, ¿verdad? Él esculpe, digamos, a veces imágenes religiosas, pero ya con conceptos totalmente de influencia ya europea. Paso a lo siguiente. Este es extraordinario, es una pieza muy interesante. Incluso tiene una escultura, pues no la tengo aquí, que se llama A la manera de Gargallo. Yo conozco muy poco. Incluso en Arco fue donde vi una escultura que me quedé con la boca abierta, porque Juan Manuel tiene una escultura que se llama Berta fue el motivo de toda la vida, que era su mujer, ¿verdad? Entonces la esculpió en latón, en madera, en piedra, la dibujó y todo eso. Y tiene una cabecita en latón recortado que dice A la manera de Gargallo. Yo no lo conozco. Y ahí estaba esa pieza en Arco, ahí estaba esa pieza de Gargallo esculpida en latón, y le dice, la escultura de Juan Manuel, ¿verdad? Y lo que sucede, bueno, hay un intelectual muy importante que es Joaquín García Monge, que funda el repertorio americano, ¿verdad? Viene todo ese concepto de lo americano. Muchos de los artistas que estaban radicados aquí en Europa, en París, se regresan a América, porque lo que piden es hacer un arte latinoamericano, y, ¿verdad? Lam y Tarsilo do Amaral, y los mexicanos muralistas, y Diego Rivera, y todos ellos, ¿verdad? En Costa Rica hay un artista muy importante que es Max Jiménez, que es un artista que nace en 1900, muere en 47, Max Jiménez, muere en Argentina, muere en Buenos Aires. Tenía mucho dinero, el papá lo manda a estudiar comercio para seguir la tradición de sus abuelos y toda la cuestión, pero decide, Max Jiménez, lo mandan a Londres y quiere ser un bohemio, quiere ser artista y todo eso, y se va para París. Se va para París y le dice a los papás que no va a estudiar el comercio, y llega, es muy interesante, yo he escrito un texto sobre Max, y él llega en 1921. En el 21 Picasso está haciendo el periodo clásico de las figuras gigantes, ¿verdad? Las mujeres en la playa y las figuras estas grandes, abandona un poco el cubismo y se vuelve otra vez figurativo, y a Max ve eso. Ahora vamos a ver piezas un poco de Max Jiménez, porque las figuras de Max se han caracterizado por justo el rasgo del gigantismo, que le llamaban el gigantismo, y Max Jiménez se ubica en un país de los más altos, más caros de París, y ahí vive con César Vallejo. César Vallejo andaba ahí rondando y todo eso, y ¿cómo se llama? La correspondencia, digamos, de Max Jiménez es interesantísima, ¿no? Cartas de Miguel Ángel Asturias, cartas de César Vallejo, cartas de Gabriela Mistral, cartas de presidentes, es algo impresionante ese legado. Max regresa a Costa Rica y trae todo ese conocimiento de revistas y de toda de información de Europa, de París, y ¿cómo se llama? Motiva a todos esos artistas a los medios. O sea, es el referente, como lo es Joaquín García Monge, que publica poemas, literatura, de todo lo que hablábamos de ahí, de los argentinos, de Neruda. La biblioteca, parte de la biblioteca de Joaquín García Monge pasó a la Biblioteca Nacional, y habían libros originales de las primeras ediciones del Canto General dedicadas a Joaquín García Monge, y todo eso estaba ahí, ¿verdad? Joaquín García Monge fue una persona emblemática dentro de la cultura costarricense, y entonces estos artistas rompen
rompen, digamos, con lo académico, ¿verdad? Estas generaciones de 1930-35. Entonces, disculpen, miren, eso se llama Moisés. Es una escultura, la cabecita arriba y lo que son las tablas, de una simplificación, ¿verdad? Pero recuerda ya mucho de la escultura precolombina, ¿verdad? Creo que hay otra. Esta pieza es enorme, es bastante grande, ¿verdad? Se llama La raza espera, que es más o menos del año 35, más o menos. Y entonces vemos todo el espíritu americanista, digamos, pero también esa escultura totalmente cerrada que obedece mucho a la piedra. Es curioso que la escultura, la perforación de la piedra, viene mucho tiempo después, ¿verdad? Lo que es el perforar la piedra. Hay un artista que es muy importante, que era muy amigo de Mac Jiménez, que se llama Francisco Miguetti, y este artista va a ser fundamental. Empieza siendo pintor, pero también en el año más o menos 31, pero también en ese año empieza a incursionar en el grabado. Justo en el 34 hay una exposición de expresionismo alemán, y esos artistas los impactan y empiezan a hacer grabados expresionistas en el año 1932-34. Esta pintura es muy importante. Vamos a ver varias cosas donde se centra mucho la figura de la mujer. Esta pintura se llama Pantalones crían fama. Es importante, es un trabajo de Gilbert Laporte, minutos 33. Pasaba lo siguiente: en Costa Rica, por ejemplo, la población indígena, Alexander Jiménez habla de lo que son las fronteras internas, o sea, lo que son las fronteras internas, lo indígena, ¿verdad? Y las partes de las poblaciones afro-caribeñas, digamos. No entraban a San José, estaban prohibidas, tenían prohibidas incluso en los años 40. Incluso las mujeres no votaban. Es entonces el sufragio empezó a votar como en el año 58, no recuerdo. Es una figura, la feminización, digamos, esta pintura me parece interesantísima. Es una mujer vestida de hombre, ¿verdad? O la masculinización femenina, digamos. Ya está como una figura que parece una Venus de Milo y tiene pantalones. Y es una témpera, es como esta pieza, como ese tamaño, ese formato, ¿verdad? Y recuerda mucho a mucha de la estética de los artistas, sí, de los años 30, o Millet, un poco cubista, ¿verdad? Los cubistas y todo eso. Yo no conozco casi mucho de la obra de Laporte. Eso es de Emilia Prieto, y se llama hipersexualismo, y es una mujer mutilada, sin brazos, sin cabeza, o sea, una mujer que no piensa, una mujer que no está el sexo totalmente tapado, ¿verdad? Esta mujer hizo con sus grabados en madera y linóleos realmente estragos. En realidad fue la primera mujer de Francisco Miguetti, fue la que lo introdujo a ser grabado en los años 30. Esta es Margarita Bertó. Pinta el retrato de Yolanda Viamuno, una de las escritoras más importantes de la literatura costarricense. Es una mujer, como ven, está fumando, tiene un cigarro, es una mujer como más, no está tapada, ¿verdad? Ahora vamos a ver una pintura. Tiene una actitud más desenfadada, era una mujer bellísima, tuvo que huir en los años 40, muchas de estas personalidades tuvieron que irse del país, tuvo que irse, se fue para México, murió en Guatemala, ¿verdad? Escribió una novela muy conocida, se llama La ruta de su evasión, y era muy crítica. Bueno, era pequeñita, pero bueno, no importa, esas no importa. Los artistas de la generación del 30 pintan la casa de Adobes. La casa de Adobes se va a convertir en un símbolo, en un ícono. Son casas, digamos, son paisajes, tal vez pasa el de Manuel de la Cruz, bueno, Kiko, es un poquito posterior, el 45, donde no pareciera pasar absolutamente nada. O sea, no está el individuo, o sea, no está la persona, no están los campesinos casi, o si se pintan, están casi que invisibilizados. ¿Por qué razón? Porque una vez que está el sujeto, que está el campesino, esa misma realidad se problematiza, ¿verdad? Se trastoca.
estamos hablando, ya aparece un individuo que es pobre, que es un campesino, que no tiene zapatos, entonces desaparece de la pintura, ¿verdad? Entonces uno ve las pinturitas de Fausto Pacheco, voy a ponerte la acuarela de Fausto, sí, anterior a esas, esa. Entonces es exactamente cómo es cómo se pinta, incluso políticamente o ideológicamente, Costa Rica. Aquí no pasa nada, es un país de puro paz, ¿verdad? ¿Verdad? Es tranquilo, el cielo y es como ver la bandera, ¿verdad? Esa pintura, ¿verdad? El cielo, bueno, es el himno nacional, ¿verdad? Viva siempre la paz, ¿no? O bajo el límpido azul de tu cielo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Es eso, o sea, si todo reproduce exactamente, ¿verdad? Ideológicamente, y eso ideológicamente o políticamente, estos artistas. Por eso es que aparecen con este lado. ¿Sí? Seguir. Por ejemplo, esto del 36, uno de los salones, esta es la hija de Guido Sáenz, que va a ser ministro, director del museo. La madre se llama, el retrato pintado por la mamá de don Guido, que es Misa González Feo, ¿verdad? Que es el retrato de María Cristina Goicoechea. Es un cuadro que va a concursar, el otro es el de Manuel de la Cruz, que ahora lo vamos a ver, que es Negros de Lima. Los dos son pintados en el 36 y justo gana el de María Cristina Goicoechea. Y ese de María Cristina Goicoechea es una señora totalmente tapada, seria, ¿verdad? Tapada sin aquí, ¿verdad? No se le ve absolutamente nada, ¿verdad? Inmaculada dentro de la casa. Es que también se puede hablar del adentro, digamos, de la casa y el afuera. Vamos a ver el caso, perdona poner el anterior, Negros de Limón. Negros de Limón, ese es un cuadro, es eso, son negros pobres, es como una venta, pues, se le puso así, Negros de Limón, y es una venta de frutas, son pobres, atrás se ve el tugurio, ¿verdad? ¿Verdad? Son negros, ¿verdad? Entonces, o sea, eso hay que premiarlo. Entonces premien el cuadro de María Cristina Goicoechea. Creo que hay todas unas polémicas que fueron reproducidas en el repertorio americano sobre estos par de cuadros, este y el otro. Viene Más Jiménez y justo en el 38 pinta esta mujer negra que se llama Anita, ¿verdad? Y es una mujer totalmente, recuerda a Tarsila Amaral, ¿verdad? Y las cosas ¿verdad? Es la exuberancia, es el trópico, ¿verdad? Y son artistas que en realidad son bien importantes porque en realidad van a contrastar mucho con esa visión que les explicaba un poquito al principio, se ha querido dar, digamos, oficialmente del arte costarricense, ¿verdad? Estas pinturas, poner la que sigue. Esa, por ejemplo, yo siempre las pongo juntas y siempre las había puesto. Esa se llama La Celestina. Entonces es una mujer indígena, de rasgos indígenas, la prostituta es la indígena, está afuera, está desnuda, ¿verdad? Es lo contrario de lo que estamos viendo de la mujer de María Cristina Goicoechea. La mujer de Cristina Goicoechea está dentro de la casa, está formal, está adentro esperando a su marido, ¿verdad? Y la mujer de la calle es desnuda, es una indígena, prostituta, desnuda, ¿verdad? Eso es interesante. Yo es que me he hecho todos esos cuestionamientos, bueno, porque conozco esas pinturas y me he hecho esos cuestionamientos y estudiando un poco entonces plantea, digamos, o cuestiona la blancura, ¿verdad? El pintar el negro, digamos, cuestiona la blancura, el concepto de blancura. ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo pulido? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es un poco la escultura de Guaramón Bonilla que veíamos de la maternidad que está en el Teatro Nacional, que es una mujer que no es agresiva, pero le ponen a uno el cuadro de Mar Jiménez, que es extraordinario, y esa fuerza y esos cuadros de él que recogen mucho también del espíritu de Picasso. Esos dos murales, hay una guerra civil en el 48, en Chumogo también, y son dos pequeñas muestras de los murales, esta por Francisco Amiguetti y el otro que es de don Luis Dael, se pintan a la par, un registro, digamos, un pequeño registro de la batalla que se libera en el año 48, donde se va ¿cómo se llama? El ejército se va a abolir, gracias.
se va a abolir el ejército a partir de ese año, pero muchos de estos intelectuales, Manuel de la Cruz González se tiene que ir para Cuba, lo echan del país, Carmen Lira muere en el exilio, la escritora en México, se va Yolanda Leomuno, Nice Odio, científicos, hay un texto muy importante de lo que pasa en la Universidad de Costa Rica, muchos eran cuestionados. Yo soy, digamos, mi tía Luisa González Gutiérrez, la que escribió un libro que se llama Hablos del Suelo, al esposo que era un químico del auditorio de la Universidad de Costa Rica, lo sacaron de la Universidad de Costa Rica porque le habían dicho que era casado con una comunista y lo hicieron expulsado de la universidad, y así hizo, Liberación hizo una cosa tremenda, ¿verdad? Y se cuentan cosas, ¿verdad? Pero bueno, eso son partes de la historia, ¿verdad? Y eso es importante porque todo eso queda plasmado, digamos, también a través de la cultura. Imagine Manuel cuando se va para Venezuela, eso es una maternidad, ¿verdad? Es una madre guajira, y ya su pintura se libera de una cierta pintura un poco de la casa de adobes y empieza a ser una pintura con un espíritu mucho más de características. Tiene rasgos picasianos, por supuesto, pero también tiene rasgos mucho del espíritu latinoamericano. Manuel es un artista, pero extraordinario. Yo cuando estuve en Arco le hablé con la gente de la René Berger, ¿verdad? Porque tiene mucho a Jesús Soto. Él fue íntimo amigo de Manuel de la Cruz, y Manuel de la Cruz, el registro abstracto geométrico que hizo mucho en Venezuela, que mucho quedó en témperas y guardados. A mí me tocó llevármelo para el Banco Central, todo el legado cuando murió, se recogió todo. ¿Cómo se llama? Es extraordinario, ¿verdad? Las lacas y todo lo que quedó, algunas cosas que quedaron, que se hicieron, muchas están en colecciones privadas. Manuel se regresa a Costa Rica, y en el 58, porque Figueres, José Figueres, hace como un pacto, y entonces estamos casi como viene lo que es la atracción. En el 58 viene otra vez esa parte que les decía de la conquista, ¿verdad? De esta gente. Entonces dicen que aquí no pasa nada. Entonces tratan de insertar lo que es la atracción, ¿verdad? En Costa Rica, y empieza el grupo 8, y lo que les conté ya de la creación de la Dirección General de Artes y Letras. Felo y Manuel, Manuel y Felo García, Rafael Ángel Felo García, es otro extraordinario artista que estudia en Inglaterra, y es una obra extraordinaria de carácter de action painting y de mancha y de gestualidad, muy importante. Y Lola Fernández también no formó parte del grupo 8, pero sí es una artista que se formó en Inglaterra, ¿verdad? Son artistas, una generación muy privilegiada que viene a estudiar a Europa y traen esto de afuera, digamos, todos los lenguajes, digamos, de todo lo que va sucediendo, digamos, del arte de la posguerra, de la mancha, de la gestualidad, y bueno, todo esto introduce igual Harold Fonseca. Estos eran miembros del grupo 8, y Hernán González, de los dos escultores, este es uno de ellos. César Valverde también formó parte de la generación del grupo 8. Sin embargo, César después hizo estas pequeñas experimentaciones de construcciones geométricas, y después empezó con el paisaje, un poquito más. Juan Luis es un caso que cabría dentro de este mismo grupo, que es un artista que estudia en París 15 años, vive allá, vive en mayo del 68 y todo eso, y es un artista muy particular porque hace sus obras con lo que encuentra, o sea, con el arte huevo, con el arte pobre, ¿verdad? Y entonces con cuchillas y todo eso, y esa es la obra de un artista muy, muy importante que vive en París hasta el año 71. Igual, eso es de Juan Luis Rodríguez. Todas estas obras, esa obra anterior la compré también para la colección del Museo de Arte Costarricense, que se llama Torso. La pintura que sigue, esta es de Manuel de la Cruz, de 1971, y la que sigue también es la de Francisco Miguel. Viene la creación del Ministerio de Cultura, y viene una Bienal Centroamericana que va a ser importantísima en Costa Rica, que viene de jurado Marta Traba, y está José Luis Cuevas, y está Fernando de Sildo, y es un evento sumamente importante. Entonces, gana Guatemala esa Bienal, ¿verdad? Se están sucediendo cosas importantes en Centroamérica, las dictaduras
y empiezan a llegar a Costa Rica muchos artistas e intelectuales de Uruguay, vienen llegando de Chile, vienen llegando de Guatemala, incluso de Argentina, y toda esa gente va a hacer un teatro y un montón de cosas bastante importantes en Costa Rica, ¿verdad? Se hace la Bienal Centroamericana, se hace un salón de honor y participan como invitados por Costa Rica Manuel de la Cruz y Paco Amiguetti. Paco Amiguetti con esos grabados, con estas cromosilografías, y Manuel de la Cruz con esas lacas. Entonces Marta Traba dice que lo importante legitima en contra de todo el arte hegemónico de lo que se está produciendo en Estados Unidos y lo que está produciendo en Europa, el dibujo, el grabado. Por eso es la importancia de un artista como José Luis Cuevas, ¿verdad? Un artista que es importantísimo. Entonces la abstracción y todo eso para en Costa Rica, se deja hacer abstracción en Costa Rica a partir del año 71 y Francisco Amiguetti se convierte en uno de los artistas medulares, digamos, hasta la fecha. Y entonces en los años 70, este es de Lola Fernández con la que participa, que es una obra que se llama Supervivencia, que es una obra que recuerda mucho a Rauschenberg y todo el pop art y todo eso, y no pegan. Y entonces esos artistas, ¿cómo se llama?, abandonan completamente la abstracción a partir del año 71. Entonces, eso es un poco anterior de Rafa, del 66, que se llama Presagios de la Guerra. Y entonces vienen los salones nacionales. Entonces, lo que sucede es que vienen los salones, ya creado el ministerio, el Estado, ¿verdad?, empieza a controlar la cultura, se hacen los salones nacionales a raíz de la Bienal Centroamericana, y el arte que va a prevalecer ahí va a ser, digamos, de carácter gráfico, los grabadores, ¿verdad?, van a ser muy importantes. Paco gana con la Cruz y aparece Ruy Espinosa y Fernando Carballo, y los escultores, por ejemplo, como este caso de Crisanto Badilla. Vean la escultura que les puse de Juan Manuel Sánchez, de la raza Espera, y estos escultores vuelven otra vez a reivindicar otra vez, no los escultores de ¿cómo se llama?, de abstractos, sino más bien el arte de carácter precolombino, y esculpen con ¿cómo se llama?, con cabezas olmecas, y esculpen en realidad la piedra volcánica, no se granito, sino piedras volcánicas y de carácter esférico. El concepto de la maternidad, donde se visibiliza al hombre dentro del concepto de familia, ¿verdad? No aparece, digamos, la mujer siempre aparece sola, digamos, la mujer con el hijo, no, el hombre no se sabe dónde está trabajando, ¿verdad? La mujer es la que cuida a los hijos, ¿verdad? Esa es la tradición, ¿verdad? El hombre nunca estaba trabajando, ¿verdad? Es el patrón, ¿verdad? Pero aquí sí se empieza a visibilizar el hombre. Antes. Sí, pero pasaba así. Eso es lo muy interesante, es que justo llegamos a una exposición en Lázaro Galdiano, ¿verdad? Y era el Día Internacional de la Mujer. Puse la oreja así, ¿verdad? Porque era interesantísimo, ¿verdad? El rol de la mujer ha sido sumamente dificilísimo, ¿verdad? Hoy estaba lo de los griegos, y una sociedad más tremendamente machista, ¿verdad? Y hay unos textos ahí pero fuertísimos, ¿verdad? De lo que la mujer se casaba y estaba para la casa. Aquiles Jiménez, que es un artista joven, relativamente